protocolarmente, solamente comentarles que ya tengo más o menos poco más de 30 años de ejercicio profesional y puedo decir que con bastante alegría que he visto evolucionar durante 3 décadas la tecnología de una manera bastante acelerada. Vengo de la época en donde todo se hacía a mano y ahora pues tenemos muchas soluciones ya llave en mano que nos permiten hacer cosas que antes eran pues muchísimo trabajo de muchas personas. Ok, desde hace 2 años me vengo desempeñando como gerente de hiperautomatización en Valtex y básicamente tengo a mi cargo dentro de varios equipos que gestiono, un equipo específico y especializado en temas de data y data analytics, ¿no? Adicionalmente tenemos un equipo de investigación y desarrollo, un equipo de innovación, digamos, un equipo de gente bastante amplio que nos permite ofrecer servicios de extremo a extremo, justamente en este campo del conocimiento. Bueno, vamos a empezar con el tema y vamos a hacer un poco de historia. Y cuando comencé a ver este tema de qué les puedo contar de la historia de cómo llegamos al tema de la analítica, de los modelos analíticos, me encontré con un dato bastante curioso. Lo que ustedes están viendo ahí es una tablilla de Uruk, de Sumeria, y se considera que es la primera muestra de escritura con sentido. Tiene más o menos pues, 5.000 años de antigüedad, un poco más de 5.000 años de antigüedad. Y lo más interesante es que el hombre ni bien empezó a escribir, lo primero que hizo fue almacenar datos, ya que la primera tablilla que ustedes pueden ver ahí, lo que nos dice es una lista de precios de animales, una lista de ¿cómo se llama?, de datos. El hombre empieza a escribir y lo primero que hace es registrar datos. No fueron hacia el lado de escribir historias o textos religiosos o políticos o de leyes, sino lo primero que hicieron fue registrar datos. ¿Ok? Básicamente, como ustedes verán, eso. Entonces, este mundo, pues, del tema de data ha venido evolucionando a una velocidad increíble y cada vez va más rápido, ¿no? A inicios del siglo XX teníamos las famosas tarjetas perforadas, donde guardábamos pocos bits de información, ¿ok? Algunos afortunados llegamos a ver todavía esa tecnología funcionando. Yo recuerdo haberla visto en la universidad. De hecho, se me cayeron las tarjetas y mi castigo fue tener que volver a organizar un mamorreto de miles de tarjetas que boté al piso, ¿ok? Y lo más, ¿cómo se llama? Lo más pesado o lo increíble era que una tarjetita guardaba muy poquita información. Sin embargo, esa información era vital para el movimiento ¿cómo se llama?, de la administración general de la universidad, ¿no? Ahora, uno piensa que algunos conceptos que actualmente nosotros trabajamos, como el tema de ciencia de datos, el tema de inteligencia artificial, este tipo de cosas son tecnologías nuevas o disruptivas. Bueno, lo cierto es que en el año 56 el señor John McCarthy ya había propuesto el término de inteligencia artificial para explicar un sistema computacional que es capaz de aprender de manera autónoma. Así que muchas de las bases de lo que nosotros estamos explotando ahora de manera bastante natural, realmente se han puesto hace más de 50 años. ¿Ok? Son postulados científicos, postulados matemáticos que se crearon hace bastante tiempo, ¿no? Claro, en los años 50 y 80 explotar este tema de inteligencia artificial no era imposible, pero sí era pues bastante complicado, dado que los medios de almacenamiento todavía eran algo lentos e ineficientes para guardar grandes volúmenes de datos. Los mayores que estemos acá en la sala todavía recordaremos en la época de las cintas magnéticas, donde guardábamos información en grandes carretes de cinta, ¿no? Y era data secuencial, o sea, era data que teníamos que leer registro, 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 porque básicamente era una cinta, pues, literalmente era una cinta que nosotros teníamos que leer de principio a fin, ¿no? Pero lo interesante es que estas cintas cada vez tuvieron mayor capacidad y comenzamos a almacenar mayores volúmenes de datos. Sin embargo, trabajar con esos datos en esos momentos era todavía pesado por la lentitud de acceso a los datos, ¿no? En el año 56, por ejemplo, IBM crea el primer disco duro. El primer disco duro, si mal no me equivoco, era de 5 megas y pesaba cerca de 100 kilos o algo más. Era prácticamente como un pequeño frigobar.
el primer disco duro que yo tuve en mis manos que pude colocar en una computadora fue un disco duro de 40 megas. Y era para su momento, estamos hablando probablemente 1990 o 1991, una literal salvajada de capacidad de información que se podía tener en tus manos, ¿no? Y 40 megas el día de hoy probablemente a muchos no les signifique gran cantidad de datos, pero en esa época era muchísima información lo que podíamos guardar, pero lo principal con el tema de la aparición de esta tecnología es que por primera vez ya teníamos acceso no secuencial a los datos. O sea, ya podíamos acceder a datos distribuidos en esa unidad de almacenamiento y ya no necesitábamos leer un carrete de cinta de inicio a fin, sino podíamos ir directamente al dato que nosotros queríamos leer. Y tanto fue así que en el año 70 aparece el concepto de las bases de datos relacionales, que básicamente es lo que revolucionó el mundo de la gestión de los datos. Por primera vez teníamos una forma de no solamente almacenar datos, sino almacenar datos con sentido, de manera estructurada y con medidas de control para que los datos fueran consistentes. Y de ahí en adelante realmente empieza toda la explosión del tema de bases de datos, porque ya teníamos algo en común todos que nos permitía guardar información con sentido. ¿Ok? Y también en el año 74 aparece el término de ciencia de datos. Para aquellos que crean que el tema de ciencia de datos es algo nuevo, en el año 74 del ciclo pasado, ya la gente estaba hablando de ciencia de datos y ya aparecían los primeros postulados de trabajar con los datos de manera científica, ¿no? Y los datos no paran, comienzan a crecer de una manera pues exponencial y llegamos hacia los años, estamos hablando de esto de los años 70, años 80, llegamos a los 90 y en los 90 pasa algo que nuevamente revoluciona a todo el mundo. Internet hace su aparición de manera masiva y comienza a diseminarse de una manera pues muy rápida a través de todo el globo. Por primera vez empezamos a acceder a información que ahora sí ya no tenía forma. Veníamos de una organización de datos secuencial y muy puntual a una organización de datos estructurada y ahora pasábamos a una data sin forma. De hecho, el clásico tema de cuál es la primera data sin forma que se explotó de manera intensiva en el mundo es las páginas web, donde cada uno hacía su página web de la manera que quería, con ciertas convenciones evidentemente, pero que no tenía una forma definida. Y el mundo tuvo que crear nuevas formas de poder acceder o explotar esos datos. De hecho, comienzan a aparecer los buscadores como Lycos, como Yahoo, como Google, ¿ok? Y comienza a aparecer un arte como el análisis semántico, ¿no? Junto con este tipo de cosas también aparecen las bases de datos de tipo no SQL. Eso más o menos ya por el año 2000 o poquito antes del año 2000, ¿no? Las bases de no SQL no es no directamente de la palabra no, sino es not only SQL, ¿ok? O sea, no solamente bases de datos que pueden hacer o manejar el lenguaje de consultas, ¿ok? Pero también al final de esa década se llega por primera vez a la cantidad de 2 zettabytes de datos. Para que ustedes imaginen cuánto es 2 zettabytes, cada zettabyte es 1024 exabytes. Un exabyte es 1024 petabytes y un petabyte es 1024 terabytes. En estos momentos ya es común hablar de discos de 2, 4, 6, 8 teras, pero por esas épocas, digamos, esto era una capacidad de almacenamiento inmensamente grande, que no podían tener así nada más las empresas, pero el mundo ya había llegado a generar 2 zettabytes de datos de manera general, y esto justamente con la aparición del Internet. Entonces, ya también en esas épocas pasamos de trabajar con reportes sencillos, en donde básicamente lo que hacíamos era mostrar los datos de una manera con cierto sentido para nosotros, ¿ok? Y pasamos al arte del BI. Comienzan a aparecer las herramientas de Business Intelligence que nos permiten ya entender mejor lo que está pasando con nuestros datos y poder verlo desde diferentes dimensiones. Pero, y sin embargo, aparece el BI y al poco tiempo comienzan a aparecer conceptos ya como el Big Data. ¿Qué cosa quiere decir eso? El mundo comienza a generar tanta información que los métodos de explotación de esos datos ya no son, digamos, 100% efectivos para tanta información
con la cual nosotros estábamos empezando a trabajar. Por el año 2010 o la década del 2010, ¿okay?, aparece o comienza a explotar el tema de la inteligencia artificial y de ciencia de datos. Y claro, el primer exponente popular del tema de inteligencia artificial, para muchos lo recordarán, fue IBM Watson, ¿no?, que fue el primer gran producto masivo que ofrecía una serie de productos orientados a trabajar con justamente lo que vamos a hablar en un ratito, modelos analíticos, ¿no?, pero empaquetados y ofrecidos de tal manera de que cualquier persona podría empezar a trabajar con esas herramientas. De hecho, por aquellos años apareció un lema bastante popular que decía: no todos pueden ser científicos de datos, pero todos pueden aprovechar los datos, ¿no? Entonces, más o menos como dándonos a entender de que ya teníamos la tecnología y las herramientas para que cualquier persona pudiera hacer explotación de datos, ¿no? En esa década ya la información que se estaba generando en el mundo, la cantidad de datos era imposible de calcular. He encontrado algunas estadísticas de cuánta información se ha creado al día de hoy, pero lo cierto es que ninguna es 100% fiable. Estamos generando data a una cantidad tan grande que es imposible ya medirla. Lo único que nos detiene en la cantidad de data que generamos es la capacidad de almacenamiento que contamos en el mundo entero para poder guardarla. De hecho, a muchos les pasará, guardamos tanta información entre nuestros dispositivos personales que cada cierto tiempo tenemos que borrar cosas que en algún momento le dimos valor para guardar nuevas cosas. La clásica fotos, ¿no? Ahora se pueden tomar cientos de fotos en una reunión familiar, antes se podía tomar unas pocas, porque tenías que usar un rollo ¿cómo se llama?, de negativo de foto, ¿ok? Tenías que seleccionar los mejores momentos en los cuales tomabas las fotos. Con la aparición de los dispositivos digitales para tomar fotografías, esto explotó y todos tomamos fotos, pero llenamos tanto nuestros dispositivos de las fotos que hemos tomado que luego tenemos que empezar a seleccionar y borrar fotos, y con eso estamos borrando datos que ya no somos capaces de almacenar porque simplemente estamos desbordando nuestra capacidad de almacenamiento de esos nuevos datos que estamos creando. Una imagen es un dato, una imagen es un dato. Finalmente llegamos pues a los años 20, en los cuales en estos momentos nos encontramos, y lo que ha pasado es que el volumen de datos es tan grande que empezamos a hacer trabajar a la inteligencia artificial, a hacer trabajar a estos modelos analíticos para que no solamente nos permitan analizar data, sino nos permitan crear nueva data a partir de esa data. ¿Ok? Y aparece como primer producto popular en el mercado el famoso ChatGPT, ¿no? El algoritmo generativo que ahora es capaz de crear información, a diferencia de los modelos anteriores que lo único que hacían era evaluar información. ¿Ok? Y sin embargo, esto no para, y para el próximo año, esto ya casi a la puerta, a la vuelta de la esquina, perdón, cada persona en el mundo habrá generado 24 terabytes de datos. Si estamos hablando que en 2025 cada ser humano va a generar 24 terabytes de datos, simplemente pónganse a pensar cuánta información habremos generado para el año 2030, en solamente 5 años más. ¿Va a ser esto al doble, al triple? Probablemente sea 10 veces más grande de lo que estamos viendo acá. Este es un crecimiento exponencial, no es un crecimiento, digamos, geométrico, ¿no? Y lo que va a pasar es que la cantidad de datos que el mundo va a tener a su disposición va a ser inmensamente grande. Evidentemente, como siempre, va a haber muchos datos basura, y de hecho dentro de un rato vamos a hablar de eso, que son datos que no nos sirven, son datos que no nos generan valor. Entonces, ¿cómo evolucionan? Y ahora ya centrándonos un poquito más en el tema, ¿cómo evolucionan las empresas en el tema de datos? De los datos. Bueno, normalmente sucede una cosa bien interesante. Una empresa evoluciona en conjunto de la mano con la capacidad que tiene de aprovechar los datos con los cuales ella trabaja o que ella misma genera, ¿no? Entonces, una empresa naciente o una empresa incipiente en sus primeros momentos de gestión, digamos, empresarial, empieza a trabajar con los famosos reportes. Y de hecho, a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, modelos de datos en donde de 10 tablas
hemos tenido que generar como 50 o 70 reportes. Es que la gente comienza a imaginarse diferentes maneras de cómo ver la información y comienza a pedir nuevos listados y nuevos listados y nuevos listados. Pero estos listados básicamente nos permiten tomar decisiones reactivas. Es decir, tenemos ahí un dato, tenemos ahí una información, pero que está escrita, digamos, en piedra, está ahí, ¿cómo se llama?, congelada, y alguien tiene que poder leerla y entenderla y poder tomar una decisión en base a eso que está viendo. Entonces, las empresas iniciales en el tema de gestión de datos empiezan bajo ese modelo, ¿no? Muchas bases de datos, a lo mejor muchos modelos ¿cómo se llama?, de información, con decenas o centenares de reportes. Me ha tocado casos de empresas, de clientes que nos han llegado, en donde, por ejemplo, tienen un problema. A lo largo de su existencia, literalmente han generado miles de reportes y muchos de ellos nadie sabe para qué sirven. O en todo caso, nadie sabe cuándo van a servir. Porque, por ejemplo, crean reportes que puede ser por un tema legal, de SUNAT lo puede haber pedido, y ese reporte se crea cada vez, o se corre solamente cada vez que SUNAT lo pide. O a lo mejor lo pidió en el año 2010 y ahora ya no es necesario, ya no lo va a pedir, pero el reporte está ahí. Y, por ejemplo, la gente no sabe o ya no encuentra quién pidió ese reporte, ni para qué sirve ese reporte. Y evidentemente lo que le da miedo a todos es eliminar ese reporte, ¿no? Porque luego no vaya a ser que sea necesario, y de hecho también he visto muchos casos así. Pero empresas de todo tipo y de todo tamaño llegan a ese nivel de tener cientos o miles de reportes. De hecho, yo he escuchado, ya he conversado con empresas que nos dicen, tengo 5.000 reportes, y dije, esa es una exageración. No es exageración, literalmente tenían más de 5.000 reportes ahí, y que necesitaban ver qué hacer con esos reportes, porque es capacidad computacional que ellos no saben si les está generando un valor o no, ¿no? Pero bueno, así empiezan las empresas, y luego la empresa da un pequeño salto. ¿Por qué? Porque la empresa empieza a entender mejor su negocio, y paradójicamente empieza a entender mejor lo que pasa en su negocio gracias a los datos y a los reportes que generó en el primer estadio. Entonces comenzó a generar indicadores y comenzó a partir de esos reportes, pensar cuáles son los indicadores y cómo debo cruzar ya esos indicadores para yo poder tener mejor controlado mi negocio. Entonces comienzan a utilizar ya, ¿cómo se llama?, herramientas de Business Intelligence, principalmente, de la marca que ustedes quieran, que les permiten definir o entender esos indicadores, cruzar esos indicadores con otros indicadores y generar esas alertas que les permiten a ustedes tomar todavía reacciones reactivas, pero en un tiempo mucho menor que en los reportes estáticos, porque normalmente la alerta se dispara y me puede enviar un mensaje de texto, me puede enviar un correo, o puede hacer otras cosas que me hacen a mí decir, oye, acá está pasando algo raro que tengo que empezar a ver, porque hay una, como dicen en Star Wars, hay una disturbación en la fuerza, ¿no? Algo está pasando, no sé si lo he dicho bien, no he usado bien el verbo, pero algo raro está pasando, ¿no? Entonces ya comienza la empresa a tomar esas medidas, a generar esas herramientas que le permita tomar decisiones más rápidas, pero todavía de manera reactiva. Y cuando pasamos toda esa etapa y nos juntamos nuevamente de decenas de tableros o cientos de tableros, con cientos de indicadores y semáforos en cada tablero, y cuadros y comparativos que finalmente bajan a otros reportes y otra explotación de datos, ¿ok? Cuando la empresa finalmente empieza a tomar forma y a entender mejor lo que está pasando gracias a esos indicadores, comienza a pensar en cómo analizar la data para que el negocio empiece a automatizarse, para que algunas cosas se disparen de manera inmediata, ¿ok? Y comienza a aparecer el arte de los data science, ¿no? Gente que es capaz de, a partir de todos esos datos que tú estás generando, empezar a definir desde un punto de vista ya más científico qué podemos hacer para poder realmente generar un comportamiento automatizado del negocio, porque finalmente hacia eso vamos, a cortar procesos a partir de tecnología, ¿no? Entonces ya comenzamos a utilizar herramientas más especializadas. De hecho,
hablábamos hace un tiempo con un miembro del equipo que es estadístico, y él me contaba que los profesores en la universidad donde él había estudiado le habían comentado que cuando ellos terminaron de estudiar, allá por los años, no sé, pues 80 y 90, terminaban haciendo tablas de Excel, porque para eso contrataban a los estadísticos. Y ahora los estadísticos ya comienzan a tener más valor del mercado porque digamos, la primera persona capacitada para trabajar en este tema de ciencia de datos es justamente un matemático o un estadístico, y ahora su carrera se ha revitalizado, ha cobrado mayor valor y han encontrado ya un nuevo campo de trabajo que antes no existía, porque las empresas todavía no estaban listas para llegar a esto. Una pregunta interesante: ¿todas las empresas pueden llegar a este nivel de tecnología? Pues con los avances tecnológicos que tenemos ahora, lo cierto es que sí. ¿Ok? Probablemente hace una década atrás, hace tan poquito como una década atrás, era imposible para una pequeña empresa llegar a un nivel de hacer analítica de datos como tal, pero ahora sí ya es posible hacerlo, ¿no? Entonces, como verán, la empresa comienza a evolucionar junto con evoluciona su gestión de los datos y cómo comprende sus datos, ¿no? Y en todo esto, evidentemente, hay una serie de medidas o de trabajos que uno tiene que ir haciendo para poder llegar hacia esos datos, ¿no? Creo que no lo ha mencionado Mariana, pero en todo caso se los comento yo. Aquellos que tengan alguna pregunta sobre lo que estamos hablando lo pueden escribir en el chat y lo vamos a responder al final de la charla, ¿no? Entonces, seguimos avanzando sobre esto y vamos a entrar a hablar de los modelos, porque justamente la charla es cómo transitamos de la data hacia los modelos analíticos, ¿no? Y los modelos analíticos, pues es un arte de matemáticos, para ser sinceros. O sea, yo veo muchas empresas contratando data science que son informáticos y digo, algo raro está pasando, porque sí, pues un informático puede ser, pero naturalmente este es el nicho de mercado de un matemático, de un estadístico, porque esto es un arte de matemáticas, ¿ok? Pero vamos a tratar de hablar de esto desde un punto de vista un poco más sencillo para no confundir a aquellos que no están, digamos, tan versados en el tema de matemática. Entonces, lo primero es explicar qué cosa es un modelo analítico. Pues un modelo analítico, para ponerlo en sencillo, es básicamente un algoritmo, ¿ok? Que lo que nos permite es prever el comportamiento de un sistema. Cuando digo prever el comportamiento del sistema es analizar los datos y poder de alguna manera inferir qué es lo que debo hacer o qué es lo que va a pasar, ¿ok? Y acá estamos hablando de un sistema, pero puede ser de un proceso, puede ser de una tarea en específico, ¿ok? Entonces, es básicamente eso. Y estos modelos analíticos, estos algoritmos, ya están bastante estudiados y bastante bien desplegados en el mundo informático. Con lo cual, lo que normalmente hacen muchas personas es tomar esos modelos y aplicarlos a su necesidad de negocio, ¿ok? Siempre van a aparecer nuevos modelos, siempre van a aparecer nuevos modelos. De hecho, si ustedes leen un poquito sobre este tema y a un poquito de información más especializada, encontrarán que algunos libros mencionan 11 modelos analíticos base, otros mencionan 17 modelos analíticos bases, y en realidad es solamente la perspectiva del que ha escrito el libro para considerar cuántos existen. Puede ser que existan más, y de hecho seguramente existen más, y siempre hay gente que está haciendo papers, estudios académicos de cómo mejorar los modelos actuales que tenemos, tanto en precisión como en rendimiento. Pero ya existen muchos que podemos utilizar y que básicamente lo que necesitamos y que vamos a tratar de responder en un ratito es en qué momento debo utilizar uno de ellos y para qué sirve, ¿no? Ahora, para poder aplicar un modelo analítico, ¿qué necesitamos? Porque, ok, tengo una librería ahí de varios modelos analíticos, ¿y qué necesito para utilizarlo? Bueno, primero que nada, necesitamos comprender qué cosa es lo que vamos a analizar. Necesitamos comprender el negocio. Y esta es una cosa bien interesante porque cuando a mí me llaman a hacer assessment o servicios para poder ayudarlos a transitar justamente a utilizar modelos analíticos, lo primero que le pido al negocio es, ¿cuál es tu plan de trabajo? ¿Cuál es cómo se llama, tu planificación estratégica? ¿Cuáles son tus objetivos de negocio? Y muchas personas me ven, me dicen, ¿qué me estás pidiendo? Yo te estoy pidiendo que trabajes con mis datos y tú me estás pidiendo
cómo es que se va a comportar mi negocio. Tú quieres saber hacia dónde va mi negocio. Y yo les tengo que decir sí, porque si no conozco tu negocio y si no sé hacia dónde va tu negocio, ¿cómo te ayudo a realmente aplicar bien la tecnología para que tú logres tus objetivos de negocio? Yo siempre digo que no es implementar tecnología por implementar tecnología, sino implementar tecnología con sentido. Y en una empresa está hecha para ganar dinero, evidentemente, tiene que estar esto alineado a los objetivos de negocio. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es comprender qué es lo que vamos a analizar. ¿Qué es ese proceso y ese sistema en el cual nosotros queremos aplicar un modelo analítico? Y acá justamente aparecen dos roles muy importantes que deben trabajar de la mano en este proceso de aplicación de modelo analítico. El primero, evidentemente, o el que todos tienen en mente seguramente en este instante, es el científico de datos. O sea, la persona preparada que conoce los modelos y que sabe cómo aplicarlos, ¿ok? Y que nos va a ayudar en todo ese mundo de cálculos matemáticos para poder decir, este es el mejor modelo que debemos utilizar y así vamos a tratar la data, ¿no? Pero de la mano con él tiene que estar el experto del negocio. ¿Por qué el experto del negocio? Porque el experto del negocio es el que conoce realmente si lo que nosotros estamos planteando como aplicación de un modelo analítico realmente le va a dar valor en las labores que él hace día a día y en las decisiones que tiene que tomar. De hecho, él nos tiene que explicar si lo que nosotros estamos de alguna manera calculando con nuestros modelos tiene sentido. Y acá les puedo contar un par de, ¿cómo se llama? Anécdotas. Por ejemplo, estuvimos trabajando en unos modelos para un tema de asignación de combustible y una de las aplicaciones que tenía ese modelo era evidentemente después de poder de alguna manera predecir cuánto es el combustible que necesitaba una embarcación, era definir cuántas millas podría recorrer esa embarcación con ese combustible asignado. Entonces, en una de las primeras corridas del modelo que estuvimos trabajando, lo que sucedió es que nos salió un resultado de 850.000 millas náuticas. Y recuerdo que los muchachos me buscaron y me dijeron, ya tenemos el primer resultado, ya corrió el modelo. Y le digo, perfecto. ¿Cuántos galones de combustible van a asignar? Me dice, tanto. ¿Y eso para cuánto nos alcanza? Para 850.000 millas náuticas. Y yo los quedé mirando y les dije, ¿no notan algo raro en el resultado? ¿No notan que hay algo particularmente mal o bastante obvio que está mal? Y se quedaron mirando las dos personas encargadas de ese algoritmo y no latinaban, hasta que uno dijo, Ernesto, creo que 850.000 millas náuticas es más grande que la circunferencia de la Tierra. Así es, le digo. O sea, nuestro algoritmo está mal. Tenemos que volver a ver qué está pasando en los datos porque ese resultado no es aplicable. Y de hecho, digamos, ahí no había un experto en negocio porque me lo preguntaron a mí, pero fue una cuestión simplemente de ese resultado, preguntarnos si ese resultado está bien, ¿no? Al final eso se logró superar y evidentemente ya comenzamos a obtener resultados, ¿cómo se llama? Ya congruentes. Lo que había pasado es que habíamos volteado unas latitudes y longitudes y estábamos teniendo resultados erróneos, ¿ok? Pero eso, por ejemplo, nos pasó en aquella oportunidad y luego me pasó otra en donde ahí sí un experto del negocio me ayudó a resolver el problema. Y lo que sucedió es que, y miren que el experto del negocio puede estar, o sea, cuando digo el experto del negocio no me estoy refiriendo al gerente de operaciones necesariamente o al especialista en procesos de la organización con la que estamos trabajando, sino a veces es el más humilde de los trabajadores de un cliente. Lo que sucedió es que estábamos haciendo unos modelos de evaluación de salud de ganado vacuno, y cuando fuimos a la primera prueba de campo para poner los sensores al ganado y captar los primeros datos, llegó el dueño y nos felicitó por lo que habíamos trabajado, pero con sinceridad me dijo, ¿sabes qué, Ernesto? Está chévere lo que han hecho, pero realmente a mí saber si la vaca está enferma o no, no me ayuda mucho. Lo que me ayuda es saber si es que la vaca está en celo. Y yo le pregunto, pero ¿y por qué saber si la vaca está en celo? Y él me dice, mira,
Lo que pasa es que nosotros tenemos ganado vacuno lechero y para que la vaca de leche tiene que estar preñada todo el tiempo. Y entonces era evidente pues que para eso la vaca tenía que entrar en periodo fértil y tenían que inseminarla, todo es inseminación artificial, ya no hay que llevan al toro y monto la vaca, ¿ok? Y ese periodo, esa ventana de tiempo de celo de la vaca, por decirlo así, dura 12 horas. Es 24, pero 12 horas son efectivas. Yo tengo 12 horas para inseminarla. El porcentaje de vacas preñadas en esas 12 horas es mucho más alto que si me paso de ese rango de tiempo. Entonces, convocamos a reunión con los expertos del negocio y nos vinieron una gran cantidad de ¿cómo se llama de ingenieros en diferentes áreas de conocimiento del tema, pues, de trabajar con ganado, ¿no? Y cada uno nos hacía su aporte, decía, no, mira, podemos crear un modelo que analice feromonas o hormonas en las vacas. Otro decía, podemos medirlo por el, ¿cómo se llama? Por ¿cómo se llama? Las palpitaciones de la vaca, no sé. 4 o 5 formas de medir bien o de medir de alguna manera fiable que la vaca estaba en periodo de celo. Y bueno, salimos de esa reunión, estábamos en el campo vacuno, un campo vacuno que está en el norte del Perú, con 2.500 cabezas de ganado, muy grande, y comencé a recorrer el campo. Y comencé a recorrer el campo y bueno, comencé a ver a las vaquitas ahí con mi asistente en ese instante, y en ese momento lo vi al hombre que lo que hace es poner el forraje de las vacas. O sea, ese que le pone su agüita, el forraje, las limpia, las mueve entre los diferentes corrales y todo lo demás. Y lo llamo y le digo, pues puedes venir un rato para conversar. Y el chico vino un poquito asustado, porque no es normal, digamos, que lo llamen así para conversar. Y le digo, le pregunto, ¿cuál es tu labor? Me dijo, bueno, yo cuido las vacas. Ya le digo, y dime una cosa, le digo, ¿alguna vez tú has logrado darte cuenta si una vaca está en celo? Y él me dice, señor, todo el tiempo. Sí, le digo, ¿y cómo haces? O sea, ¿cómo mides eso? Me dice, es sencillísimo, señor. Ya cuando el ingeniero viene con su tabla de cuáles son las vacas que debemos cambiar de corral porque están en celo, yo ya las moví. Y le digo, ¿y cómo haces? ¿Cómo mides eso? Y agarra y me mira y me dice, mire, es esa esquina. Yo volteo y miro, es esa esquina y me dice, ¿qué nota en las vacas? La vaca para esto es un animal que casi no se mueve muy lento, ¿no? Bueno, ahí están comiendo, están tomando sol, están tomando agua, casi no se mueven. Y el chico levantó el dedo, me dijo, uno, casi no se mueven. Mire ese otro corral. Volteo y veo ese otro corral y las vacas se movían como desesperadas, estaban excitadas. Y yo le digo, las vacas se están moviendo más que esas vacas. Y me dice, sí, señor, ese es el primer síntoma. Cuando la vaca entra en periodo de celo, comienza a moverse desesperada. Algunas entran en un periodo de celo tan fuerte que hasta se creen toros e intentan montar a las otras vacas. Entonces, cuando una vaca está así que se mueve mucho, desesperadita, yo ya sé que está en celo y la cambio de corral. El más humilde de los trabajadores del ingenio ganadero tenía la respuesta al problema. Lo que hicimos fue crear un sensor de movimiento y un modelo que lo que hacía era analizar el movimiento o la excitación de la vaca, simplemente ver cuánto se movía y de acuerdo a eso levantar alertas para decir, allá esta vaca probablemente ha entrado en periodo de celo. Entonces, esta anécdota un poco para que ustedes vean que ese experto del negocio a veces no es la persona con la que nosotros vamos a hablar, y esto me lleva a decirles que no hay manera de que ustedes creen un modelo analítico efectivo si no se meten al negocio, si es que no estudian cómo funciona el negocio realmente. Si ustedes quieren hacer o aplicar modelos analíticos sentados en una oficina, ¿ok? Con su computadora o desde su casa en trabajo remoto, es casi seguro que ese modelo analítico no va a funcionar. Tienen que vivir, tienen que tocar el negocio para ver si realmente lo que están haciendo genera impacto. Bueno, entonces, entender el negocio es lo primero que necesitamos para poder aplicar un modelo analítico, y lo segundo es evidentemente seleccionar las mejores variables para poder explicar el comportamiento. En este caso, evidentemente, nosotros podíamos, tomando el caso de las vaquitas, podíamos tomar muchos datos.
cuándo nació, cuánto pesa, qué raza es, cuántas veces ha parido y no sé cuántas cosas, pero realmente eso probablemente le añade un poco más de valor a nuestro modelo, pero el dato relevante era el movimiento de las vacas. Entonces, eso va, seguramente ya se han dado cuenta, va de la mano con conocer el negocio. Entonces, ahí viene el tema. ¿Tengo esa data o tengo que empezar a captarla? Porque si ya sé que esa es la data que me da valor, pero no la tengo que crear el método de poder obtener esos datos y luego pasarlos por el modelo analítico. ¿Ok? Y claro, eso va con el punto 3, ¿no? O sea, ya sabemos qué datos necesitamos, tenemos que captar esos datos, ¿no? Tenemos que captar la suficiente cantidad de datos que nos permita probar realmente los modelos y ver si estos modelos, pues, están dando resultados, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de los tipos de modelos que existen. En el tema de los modelos analíticos, y muchos lo van a encontrar de diferentes maneras nombrados por todo Internet. Algunos le dicen modelos de aprendizaje automático, no automático, temas de machine learning y cosas así. Lo cierto es que son modelos analíticos, y en modelos analíticos tenemos dos grupos bien diferenciados: los supervisados y los no supervisados. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un modelo supervisado y un modelo no supervisado? Bueno, en el modelo supervisado lo que tenemos es que para que estos modelos funcionen necesitan data con la cual nosotros poder hacer entrenamiento al modelo. Data etiquetada con lo que nosotros esperamos buscar. Vamos a ponerlo de esta forma. Por ejemplo, en algún momento yo trabajé en temas de análisis de tendencias de políticas, y lo que teníamos que hacer era buscar personas categóricamente comprometidas con un movimiento político y no comprometidas con ese movimiento político, ¿no? Entonces, la primera parte de poder clasificar esa data fue bastante pesada, porque teníamos que hacer un estudio de cada una de las personas que realmente votarían por ese partido político y las que no votarían por ese partido político, ¿no? Y luego, cuando llegaban los comentarios de otras personas que no habían sido utilizadas para el entrenamiento del modelo, la máquina era capaz de decir cuál era la probabilidad de que votara o no por ese partido político, ¿no? Pero, como verán, los supervisados necesitamos eso, necesitamos esos datos etiquetados que de alguna manera le permiten al modelo entender, esto significa esto, bueno, vamos a ponerlo así, esto es un hombre, esto es una mujer, esto es un gatito, esto es un perrito, este es un auto, sedán, esta es una camioneta, ¿no? Y verán ahí, pues, que, por ejemplo, estamos ahí tratando de, a lo mejor, formas o cómo se ven las cosas, ¿no? Ok, entonces, esta data etiquetada puede ser data numérica, puede ser data textual, o puede ser data basada en imágenes, ¿ok? Y los modelos no supervisados, básicamente, no es que no necesiten entrenamiento, necesitan un punto de referencia, pero tienen una aplicación totalmente diferente, porque lo que ellos van a hacer es encontrar patrones sobre la información. Y para poder encontrar esos patrones, yo tengo que decirle al algoritmo cuáles son los puntos de referencia. Oye, ubícame las personas que se parecen a Ernesto. Entonces, en un conjunto de evaluación de personas, ¿ok? El algoritmo va a ser capaz de decir, miren, estos son los que se parecen más a Ernesto, ¿ok? Y estos a lo mejor son los que se parecen a Mariana, ¿no? Y entonces el algoritmo es capaz de 2 puntos de referencia decir, segmento la data en estas dos grandes grupos, digamos, ¿no? ¿Ok? Y normalmente lo que pasa es que en estos algoritmos no supervisados, en estos modelos no supervisados, los utilizamos de insumo para luego utilizarlos, a lo mejor para entrenamiento de modelos supervisados, porque si no tenemos data 100% fiable de catalogada, lo que podemos hacer es aplicar un no supervisado para generar esa data de alguna manera ya etiquetada, o que la máquina encuentre los patrones para etiquetarla y luego alimentar al algoritmo supervisado con esa información. Ahora, dentro de los supervisados tenemos dos tipos.
tenemos los de regresión y los de clasificación. Ahora, los de regresión son probablemente los que más utiliza la industria porque son los que quieren predecir un número, ¿no? Y hay algunos ejemplos, ¿no? La posibilidad de que una persona sea morosa. En una escala del 0% al 100%, ¿qué posibilidad tengo de que esta persona sea morosa? 50, 60, 70%, ¿no? Por ejemplo, un indicador de productividad de tierras. Oye, en este segmento de tierra, ¿cuánto va a ser la productividad por metro cuadrado? Entonces, lo que te va a hacer es devolverte un número. Ah, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Una tonelada métrica de tomates. No sé, por poner algo así, ¿no? Un pronóstico de ventas. Oye, ¿cuál es la posibilidad de que se venda este producto? Bueno, tal es la posibilidad, o estos son los productos que yo creo que más se van a vender. ¿Ok? Entonces, todo es análisis numérico. Y ya existen las famosas regresión lineal, la regresión lineal compleja, la polinumérica o algo así se llama. Hay diferentes algoritmos de regresión ahí que se utilizan muchísimo en el sector y que además tienen una cosa interesante, tienen un contrapeso estadístico que nos permite evaluar si ese modelo de regresión está funcionando bien, ¿no? Y bueno, los supervisados de clasificación son aquellos que nos devuelven un resultado cualitativo. Ahí ya no es numérico, ¿no? Es una posibilidad de algo, ¿no? Oye, ¿esta transacción parece fraudulenta o no parece fraudulenta? Evidentemente, para eso tendría que haber alimentado el algoritmo con transacciones correctas y transacciones fraudulentas. Y acá viene una cosa interesante en los algoritmos o en los modelos analíticos supervisados de clasificación. Tenemos que tener data equilibrada. O sea, si yo le quiero enseñar bien a la máquina algo, tengo que enseñarle en igual proporción lo que es blanco y lo que es negro. Lo que es sí y lo que es no. Porque si me centro demasiado en una de las características de la evaluación de la clasificación, entonces la máquina va a aprender mucho sobre eso y poco sobre lo otro, y los resultados no van a ser fiables. Y probablemente ese es el mayor reto que tiene alguien que está trabajando con un modelo de clasificación, conseguir data equilibrada para poder hacer un buen entrenamiento. De hecho, por ejemplo, en algún momento estuvimos trabajando esto con una organización del Estado sobre unos documentos y lo que le dije a esta institución es, necesito que tus especialistas cataloguen buenas resoluciones. O sea, resoluciones que realmente son buenas y malas sí tenemos varias, porque en Perú, si es que hay algo que se da en el tema legal, es mucha resolución muy mala, ¿no? Pero necesitamos conseguir resoluciones muy buenas para poder hacer el entrenamiento del algoritmo y poder advertirnos cuando sale algo que realmente está yendo en contra de lo que normalmente debería ir. Y no se pudo lograr. No lograron encontrar la misma cantidad de resoluciones buenas que de resoluciones malas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un gran reto en ciertos ambientes en los cuales se quiere aplicar esto, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de fruto es? Por ejemplo, alimenté a mi, quizás ya no tipo de fruto, sino seguramente algunos han comprado por AliExpress o cosas así, y tienen esa posibilidad de tomarle una foto a un producto y que luego les diga este producto es tal, y si no lo tengo, estos son los que se parecen más a ese producto, ¿no? Bueno, eso es un algoritmo de clasificación. A partir de un entrenamiento de imágenes, por ejemplo, no sé, yo le tomo foto a este lapicero, ¿ok? Y la máquina, al haber sido entrenada con fotos de lapicero, sabe que esto es un lapicero. Y si no lo tiene exactamente igual, es capaz de decirnos, tengo estos para ofrecerte, ¿no? ¿Ok? Otro caso muy, ¿cómo se llama? Muy popular en los algoritmos de clasificación es la receptividad de una marca, ¿no? El famoso análisis de sentimiento. ¿Qué tan receptivo o rechazo tengo sobre una marca, ¿no? Esto se usa muchísimo en el marketing para poder ver y analizar si lo que dice la gente sobre mi marca es bueno o malo y poder tomar medidas para que la gente cada vez hable mejor sobre mi marca, ¿no? Ahora, sobre el lado de los algoritmos no supervisados, el gran conjunto de algoritmos no supervisados son los de clustering, ¿ok? Y ahí, por ejemplo, en base a estos patrones que la máquina descubre, podemos tener algunas aplicaciones como esta, ¿no? Un comportamiento financiero anómalo. Por ejemplo, yo recuerdo, tiempo atrás yo dirigía una organización que nos mandaban remesas del extranjero,
y todos los meses tenía que ir al banco para poder hacer uso de las cuentas porque pasaba el umbral de las transacciones financieras que tenían que ser revisadas, digamos, por este tema de posibilidad de lavado de activos. Pero lo más chistoso es que todos los meses tenía que hacer lo mismo, porque el algoritmo del banco decía posibilidad de transacción que esté, ¿cómo se llama?, de lavado de activos. Y tenía que firmar mi compromiso y todo lo demás. No sé cómo estaba organizado ese algoritmo. Casi puedo decirles que a lo mejor eso era un árbol de decisiones y eso entraba justamente en lo que vendría a ser modelo analítico supervisado. Pero si hubiese usado un algoritmo de clustering, probablemente sí, le hubiese salido yo como que, oye, mira, esta persona está viniendo a mover esta cantidad de dinero. Pero luego podría decir, sí, pero lo hace todos los meses. O sea, ese es su patrón de comportamiento. Entonces, no tendríamos para qué hacerle firmar el documento a cada rato. ¿Ok? Bueno, por ley creo que sí había que firmarlo, pero digamos, de alguna manera podría determinar, mira, no está fuera de su patrón, no está fuera del patrón de comportamiento de la gente. De hecho, en algún momento con SUNAT vimos un tema de este tipo y el clustering nos podría haber servido. SUNAT tiene mucha data y no querían poner el hardware para poder analizar esos datos. Podría habernos servido para poder analizar aquellas transacciones tributarias que escapaban del patrón general del comportamiento de las personas que tributan, ¿no? Entonces, ya no te centras en las grandes concentraciones de gente que se están compartiendo como se deben comportar tributariamente, sino aquellos que están fuera de esas concentraciones, esas excepciones, esos puntos que no encajan en lo que normalmente deberían encajar. O te puedes centrar también en un clúster, en una de esas agrupaciones específicas que se crean, ¿no? Otra cosa en la cual se pueden utilizar estos algoritmos es la presencia de enfermedades en frutos. Por ejemplo, si yo hago, a decir, mira, todo lo que se ve de esta manera, júntamelo, todo aquello que no se vea de esa manera, la máquina me puede advertir y me puede decir posibilidad de una enfermedad en el fruto, ¿no? Está muy negro, tiene una textura que no parece que debe ser la que debe tener, cosas por el estilo, ¿no? Y otra, por ejemplo, las famosas recomendaciones de ventas. Seguramente los que han comprado en Amazon o en AliExpress les ha salido ese famoso, usted está comprando así, digamos, tú te compras un par de zapatos, a las chicas clásicos, ¿no? Compran sus zapatos y le dicen, las personas que compraron estos zapatos compraron estas carteras, estas faldas, estas, no sé, todo lo demás que puede venir con la compra, pues, de esos zapatos, ¿no? Eso se hace con algoritmos de clustering, porque lo que hacen es catalogarte dentro de esos grandes grupos de compras, y esos grandes grupos de compras ya tienen determinados qué es lo que la gente está comprando, ¿ok? Entonces, esa es una aplicación de este tipo de algoritmos, ¿no? Bueno, como verán, esta es la gran familia de los modelos analíticos, y acá lo importante es determinar cuál vamos a usar para qué problema vamos a querer atacar, ¿ok? Y acá hay que entender algo, ¿no? Los modelos son un cerebro vacío, literal. Un modelo es un algoritmo matemático que está ahí disponible y que tiene que recibir data, principalmente ¿cómo se llama?, los modelos supervisados, para poder aprender, ¿ok? Y esa data tiene que ser fiable, tiene que estar limpia, tiene que estar balanceada. En el tema de la ciencia de datos, en el tema de inteligencia artificial en general, nosotros tenemos un precepto que dice garbage input, garbage output. Si metes basura al algoritmo, basura de resultados vas a tener, ¿ok? Entonces, es importante que ¿cómo se llama?, el científico de datos y el experto de negocios se aseguren de que el conjunto de datos con el cual vamos a trabajar sea un conjunto de datos fiable para meterlo dentro de nuestros modelos y poder obtener buenos resultados. Y acá una cosa interesante, este no es un tema de poca data o de mucha data. Evidentemente, mientras más data tengas, más va a aprender la máquina. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que yo tengo pocos datos? Bueno, si tú tienes pocos datos, pero son muy buenos, existen métodos estadísticos para generar data a partir de esa data. Y esa data es
tan fiable como la otra para poder entrenar entonces a tu algoritmo con mayor cantidad de información. Ahora, este es un trabajo muy especializado en el cual uno tiene que, ¿cómo se llama? Ver si esos algoritmos de generación de data realmente no se están, digámoslo así, equivocando y llevando los resultados hacia un segmento en donde él está creando artificialmente mayor concentración de datos, ¿no? Ya tenemos una pregunta que creo que es relevante contestarla ahora. ¿Me permite tomar un poco de agua? ¿Cuál es la diferencia de un modelo predictivo y un modelo analítico? Bueno, el modelo predictivo es un modelo analítico en sí mismo, ¿ok? Y básicamente, como lo vemos acá, estarían incluidos dentro de los algoritmos de supervisados de regresión, ¿ok? Los predictivos 100%. El otro día hablando con unos amigos, me aclararon que ellos habían creado un modelo de optimización. Y a mí me hizo un poco de ruido porque no sé en dónde catalogarlo, pero seguramente lo que tienen es una aplicación de un modelo de regresión. Pero respondiendo a la pregunta que nos hacen, un modelo predictivo en realidad es un modelo de regresión supervisado, ¿no? Para ser estricto. O sea, es parte de los modelos analíticos. Bueno, visto este tema de la data y de la calidad de data para el entrenamiento, ¿ok? ¿Cómo validamos un modelo? Porque si ustedes comienzan a leer los diferentes libros que hay sobre el tema, sobre la validación de los modelos, van a encontrar muchas técnicas y muchas recomendaciones y muchos procesos de cómo validar un modelo. Pero realmente, validar un modelo es un trabajo muy grande de prueba y error. Siendo sinceros, eso es lo que va a pasar. Tenemos que probar los modelos, estudiar los resultados, ajustar la data, volver a entrenar, volver a probar, volver a revisar, y así hasta que nos encontramos cercanos a un umbral deseado de resultado del algoritmo. Porque acá hay una cosa, ¿no? Estos algoritmos no te van a dar resultados 100% categóricos. Lo que te van a dar es probabilidades de sus resultados, ¿no? De hecho, muchos algoritmos tienen luego cálculos o incluyen métodos para poder ver el grado de confianza en el resultado, ¿no? Pero si tú esperas que porque alimentaste la data diciendo acá hay 50 blancos, 50 negros, vas a obtener de cada resultado blanco, negro, probablemente te vas a dar una sorpresa cuando veas que te va a decir que hay muchos grises. Y que dentro de esos grises tú tienes que determinar a partir de qué umbral esos resultados de grises ya te generan a ti valor. Entonces nosotros entramos en una espiral de entrenar y probar, y cuando ya probamos y tenemos resultados, digamos, aceptables, ya pasamos a la validación final. Entonces, lo que nosotros tenemos cuando empezamos un proceso de entrenamiento de modelos analíticos es, separamos tres grandes conjuntos de datos. La data de entrenamiento, la data de verificación y la data final de validación. Trabajamos con los dos primeros, la data de entrenamiento y la data de validación. Es decir, yo ya conozco en este conjunto de datos cuál es el resultado que yo debo esperar. Entonces, a partir de ese resultado que yo debo esperar, con un umbral de acercamiento al resultado, ¿ok? De la realidad, yo puedo hacer entrenamiento y modificar mi data, limpiar mi data, ajustar mi data para poder obtener resultados cercanos a esa realidad que yo ya conozco, ¿ok? Pero una vez que ya estoy cercano a esos umbrales que he definido de aceptación, ya puedo pasar al tercer stage, que es con ese conjunto de datos que he separado totalmente de la muestra, pasar a una validación final. Porque claro, yo comienzo a afinar mi algoritmo bajo un escenario conocido y lo que hago luego al final es meterle en el escenario totalmente desconocido. Y si todo ha ido bien y el entrenamiento ha sido exitoso, la data ha sido de calidad, la validación funcionó, entonces en ese stage final de prueba del algoritmo, vamos a tener la confirmación de que nuestros datos de prueba
van funcionando bien. Yo creo que esta diapositiva luego se las van a compartir, pero ahí les dejo ¿cómo se llama? Un enlace a un documento que se llama IA Responsable, en donde ustedes pueden encontrar un poquito más sobre esta metodología de probar los modelos analíticos. Hay algunas otras preguntas, dice, ¿tiene alguna experiencia de haber trabajado en un modelo de datos para integraciones e implementación de SAP ERP? De hecho, sí, pero básicamente lo que hacemos es tomar la data de SAP para luego generar datos para entrenar un modelo. O sea, no entrenamos dentro de SAP. Creo que ahora ya SAP incluye herramientas que permiten hacer ese tipo de cosas, pero son tan caras que en realidad lo que te resulta más eficiente es sacar la data de SAP con las integraciones y los conectores, los RFCs que tú puedas crear y cosas por el estilo, y luego trabajarlos en laboratorio y crear tus modelos para poder hacer algún tipo de, ¿cómo se llama?, de predicción o algún tipo ¿cómo se llama?, de análisis sobre esos datos que has extraído de SAP. Pero sí, tenemos experiencia de haber hecho eso, ¿no? Tenemos un comentario, dice, ¿no equivale a predecir también la clasificación de datos? La misma persona que preguntó la primera vez. La misma persona que preguntó la primera vez dice eso. Predecir como predecir, digamos que es una línea bastante fina, porque en los algoritmos de clasificación no vas a tener verdades tan absolutas, también vas a tener un gradiente numérico. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno hace análisis de sentimientos, que es el modelo de clasificación más conocido y más utilizado, uno no tiene un acepto o no acepto. Lo que uno tiene es 70% de acepto, 30% de no acepto, ¿no? En otro caso tiene 40% de no acepto, 60 o 50% de no acepto, 10% de neutralidad, ni chicha ni limonada. ¿Okay? Entonces uno comienza a tener esos resultados matemáticos y fija los umbrales para poder decir cuál es la clasificación que le voy a asignar. Mientras que en el modelo predictivo como tal, lo que tú tienes es un número frío. No tienes una cadena de valores de acuerdo a las clasificaciones con las cuales has entrenado el algoritmo. No sé si por ahí más o menos te contesté la duda, ¿no? Luego dice, por ejemplo, para predecir si ciertas manchas en imágenes son células cancerígenas, ¿se predice, es decir, un modelo predictivo haciendo uso de algoritmos de clasificación? No. De hecho, este tema del analizar imágenes de tomógrafos para poder descubrir presencia de posibles tumores entra en el algoritmo de clustering. Y uno dirá, ¿pero por qué en el algoritmo de clustering? Porque lo que estás haciendo en realidad, el algoritmo no sabe que es un tumor. Lo que el algoritmo te dice es, acá estoy encontrando una formación en esta imagen que no debería estar ahí, o que presenta, es un comportamiento anómalo. Entonces, para eso, lo que ha hecho el algoritmo de clustering es entender bien cómo debe verse la imagen. Digamos, si la imagen del tomógrafo, vamos a ponerlo así, ¿no? Si la imagen tenía que ser toda negra y empieza a encontrar puntitos blancos distribuidos con gran distancia, a lo mejor no se preocupa, dice, con cierta probabilidad dentro del clúster de imágenes, esto puede pasar. Pero si ya comienza a encontrar una concentración demasiado grande de puntitos dentro de la imagen, en una sola zona, dice, acá está pasando en mi data de la imagen algo que no debería encontrarse. Entonces lo que te dice, no te va a decir esto, o sea, no tiene cómo decirlo. No te puede decir, esto es un tumor. Lo que te dice es, acá hay algo que no debería estar. No sé si más o menos se entendió ¿cómo se llama? Mi comentario, ¿no? O sea, el algoritmo no te va a decir, esto es un tumor. Te va a decir, acá hay algo que no debería estar presente. Que es como lo de las enfermedades en los frutos. Mira, la palta debe verse verde completamente. ¿Por qué tiene manchas negras? ¿Por qué tiene manchas blancas? Eso no debería estar ahí. Pero no te va a decir, eso es roña o algo por el estilo. Sino te va a decir, acá hay algo que no debería estar presente. ¿Ok? Espero haber respondido las preguntas que están bien interesantes. Okay. Bueno, entonces vamos a continuar un poco y entramos al tema de explotar la data. Y si captaron un poquito al inicio de mi disertación, me fui a hablar un poquito de historia y es que cuando uno
entiende cómo nacen las cosas o llega al punto en que encuentra la información de cómo nacen las cosas, luego las puede entender mejor. Entonces, todo el mundo ha escuchado que la data es el nuevo petróleo. Estoy seguro que todos, porque eso lo han publicado hasta los periódicos más, digamos, más sensacionalistas alrededor del globo. Bueno, el que dijo que la data es el nuevo petróleo fue el señor Clive Humby, ¿ok? En una conferencia de Data Science. Él también es un Data Science, inventó ese término y pegó, porque los marqueteros siempre están al día con esas cosas, ¿ok? Y lo mencionó en el año 2006, pero el señor Clive Humby le faltó decir algo. Sí, es cierto, a lo mejor la data es el nuevo petróleo, pero como el petróleo, para que tenga valor, tiene que ser procesado, tiene que ser refinado, porque nadie en su auto usa petróleo que sale directamente del fondo de la tierra, ¿no? De una perforación. Usa gasolina, que es un refinamiento del petróleo. Usa gas, que es un refinamiento de petróleo, GLP, evidentemente, ¿no? El plástico de tu tupper, petróleo refinado, y la brea de las pistas cuando están ahí cambiando el asfalto, nuevamente petróleo refinado. El petróleo por sí mismo no tiene valor. Bueno, tiene un valor, pero tiene un valor ínfimo. El refinado del petróleo es el que realmente tiene valor. Entonces, lo que no le han dicho a toda la gente en esa frase es que hay que refinar ese petróleo. Y lo que yo tengo muchas veces es a muchas personas llamándome, diciéndome, tengo un montón de data, capitalízala, dame valor sobre esa data. Y lo primero que tengo que explicarles es ver si realmente esa data guarda valor dentro de sí. Porque a lo mejor no guarda valor, o a lo mejor guarda valor, pero para un segmento de mercado en el cual tú no estás. ¿Ok? Y entonces ahí comienza a pasar algunas cosas que pasan, y yo no sé si algunos se han metido en este negocio de combustibles y cosas así, yo sí en algún momento de mi vida. A veces puedes perforar y encuentras petróleo, pero ese petróleo todavía no está lo suficientemente maduro para poder ser refinado. Y perdiste tu inversión. Entonces, a mucha gente le pasa que tiene mucha data que no tiene valor. Y realmente no puedes capitalizar esa data. Y ese petróleo sí, puede ser que sea petróleo, pero no ahorita. Probablemente en el futuro, bajo otro escenario, bajo otro tipo de negocio. Entonces, creo que al señor Clive Humby le faltó decir, la data es el nuevo petróleo, pero hay que refinar. Y eso es lo que no le han dicho a los clientes, eso es lo que no le han dicho al mercado. Ahora, cuando nosotros queremos sacar valor de nuestros datos, debemos tomar en cuenta estas 5 cosas. Y regreso un poco a lo que hablamos hace un rato, ¿no? Define bien cuál es el problema que quieres resolver. Y ese problema tiene que impactar en tus objetivos de negocio. Entonces, cuando alguien te vaya a ayudar en el tema de tu estrategia de datos y de cómo darle valor a tus datos, cómo hacer analítica de datos, y él te pida tus objetivos de negocio, te pida tu planeamiento estratégico, no se lo niegues. Porque si tú no tienes claro hacia dónde va tu negocio y cuáles son los objetivos que esperas lograr, él no te va a poder ayudar de manera eficiente a poder lograr ese objetivo a partir de los datos que estás generando. Entonces, define el problema, conoce el problema y que el problema realmente impacte en tu negocio. Luego, cuando ya tienes bien conocido el problema, ya lo dominas, vas a necesitar herramientas. Y a Dios gracias, ahora tenemos una cantidad inmensa de herramientas para poder hacer ese análisis previo de la data antes de automatizar cualquier modelo analítico. Y de hecho, muchos habrán conocido el famoso R, el lenguaje de programación R, que es un lenguaje de programación estadístico. R recién se ha vuelto popular, pero R ya existía y ya tenía varios años, en el año 1991, cuando yo empecé a estudiar. No en el colegio, sino ya los estudios superiores, ¿no? Entonces ya se pueden dar cuenta que también estas herramientas tienen bastante tiempo, sino que ahora recién están cobrando relevancia. ¿Ok? Entonces, ahora tienes RStudio. RStudio es open source, lo puede usar cualquiera. No necesitas ir a tu MATLAB. De hecho, creo que RStudio ya superó de largo a MATLAB. ¿Ok? Y si no, hay en la nube infinidad de herramientas para poder trabajar modelos en los principales proveedores de nube, así que esto tampoco no es una limitación, ¿no? Luego, que ya tú entiendes el problema, tienes las herramientas, has podido hacer algunas pruebas incluso con esa data inicial que tienes, empieza a recolectar los datos.
comienza a digerir todos los datos de lo que puedas sobre el problema que vas a resolver. Por ejemplo, si yo quiero saber si Ernesto va a votar por un determinado partido político, a lo mejor no me sirve saber de qué color es su pelo. No tiene sentido, o sus ojos. O a lo mejor sí, no sé, qué es lo que me dice el análisis estadístico que haga de mis datos, qué es lo que me sueltan mis primeros valores en mis modelos, ¿ok? Pero recolecta los datos que realmente has identificado que te sirven para resolver el problema, ¿ok? Y luego una cosa muy importante, y acá por ejemplo entramos en aquellas instituciones que son, que están de alguna manera limitadas sus acciones por temas de normativa legal. Verifica que no estés infringiendo una norma. Por ejemplo, la ley de protección de datos personales, la ley de uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, si van a hacer análisis clínico, ya que alguien ha mencionado ahí el tema de análisis de imágenes para células cancerígenas, existe todo un protocolo de ley, ¿cómo se llama?, sobre el uso de la información clínica. De hecho, Perú es uno de los primeros países en tener algo de ese tipo, y que valga verdad, ese es muy bueno. Yo lo leí hace unos años, es muy simple, muy concreto, y eso me gustó muchísimo porque te da bastante campo de acción, ¿no? Y una cosa importante, los acuerdos legales para la propiedad y el derecho a explotación de tus datos. Yo recuerdo un cliente que fue con un proveedor a trabajar modelos, y luego lo que pasó es que el proveedor, los modelos que generó a partir de los datos de ese cliente, los está explotando con la competencia de él. Y claro, cuando fue a quejarse el cliente con este proveedor, el proveedor le dijo, yo no estoy usando tus datos, me estoy yendo con mi entrenamiento en mi modelo a otro lado. Y claro, ¿por qué? Porque no hubo pues estos acuerdos legales. La verdad es que en estas épocas uno tiene que uno es técnico, pero no tiene que volverse un poco abogado en estos temas, porque sí, existe muchos temas legales que uno tiene que asegurar para que antes que empiece a explotarse su data, realmente se asegure que los beneficios de la explotación de su data se queden con él y no, ¿cómo se llama?, se trasladen a terceros que ellos no quieren, especialmente si es tu competencia. Y un warning muy grande. Si el proveedor es extranjero, cualquier acuerdo que firmes con él, la probabilidad de que sea totalmente descartado, digamos, inaplicable, es muy alta. Porque los tratados, las leyes nacionales no son transfronterizas. Entonces, si te vas a hacer este trabajo con un proveedor de, no sé, me invento un país, Chimbuktu, ¿ok? Probablemente luego no le puedas hacer ninguna reclamación legal por la explotación de tus datos, porque él no está ajustado a la legislación nacional. Así que tenga mucho cuidado cuando trabajen con proveedores extranjeros, ¿no? Usar la nube. Ya estamos acabando, espero no haberlos aburrido mucho el día de hoy. Usar la nube. ¿Debemos o no debemos usar la nube para trabajar nuestros modelos analíticos? Y acá puse dos cosas que un poco dicen, bueno, ¿hacia dónde va la nube, no? Aparentemente hay una tendencia de dejar la nube y regresar al on-premise, ¿ok? On-premise, on-premise, no sé cómo se pronuncia, ¿ok? Que es muy grande, porque en tecnología pasan muchas cosas, y una de las cosas que pasa es la moda. Entonces aparece una nueva tecnología y todo el mundo la quiere aplicar. Entonces apareció la nube y todo el mundo como loco se volvió a la nube. Y cuando ya vieron el real costo de la nube, dijeron, oye, no fue tan barato como esperábamos. Evidentemente hay otras muchas capacidades, pero costo. La billetera manda. Entonces muchos están replegándose. Pero sin embargo, el negocio sigue creciendo. ¿Ok? Y cada vez va a ser más grande. ¿Y eso por qué? Porque cada vez más empresas van a entrar al ecosistema de nube, pero tienen que escoger bien en qué herramientas van a explotar la nube. No es volverse loco y pasar todo hacia la nube. De hecho, algunas instituciones, por temas legales, no lo pueden hacer. ¿Ok? Ahora, muchos me preguntan, ¿pero cuál es la tendencia? ¿La tendencia de qué? Porque en realidad, si uno comienza a ver los grandes proveedores de servicios en la nube, que tienen productos para poder trabajar temas de modelos analíticos, todos tienen casi exactamente lo mismo, con diferente nombre, con otras cosas añadidas, pero lo que te ofrecen ellos es lo que tú podrías hacer también con tu computador, pero evidentemente ellos tienen algo que tú no vas a poder tener, que es un crecimiento elástico casi infinito. O sea, a ver,
los grandes proveedores de nube tienen data centers inmensos, replegados por todos lados del mundo, que te aseguran, pues, evidentemente, que puedes procesar millones de datos por segundo. No te va a salir barato, no es gratis, va a costarte, pero si necesitas hacerlo, puedes hacerlo. Y puedes hacerlo con temas replicados alrededor del globo, por si estalla una bomba, pues, en un país, funciona el data center del otro país de manera inmediata. Entonces, hay cosas que te ofrece la nube en este crecimiento, en este escalamiento infinito, que tú en tu data center, por más grande que sea, no lo vas a poder tener. ¿Ok? Luego, tienen herramientas especializadas para esto, todos. Algunos muy buenos en un área, no tan buenos en otra, otros les ganan en esas áreas, pero en fin, en general todos tienen herramientas muy buenas para poder trabajar. Y cosa interesante, casi todas son open source o basadas en herramientas open source. ¿Ok? Una cosa importante, te facilita la adopción tecnológica. Es decir, han logrado abstraer la complejidad del uso de la herramienta tanto que ahora personas no versadas, end users, pueden utilizarlas. Y de hecho, recuerdo el caso de una institución regulatoria que su área de trabajo de imagen institucional las utiliza sin haber estudiado temas de analítica de datos o data science, cosas por el estilo. Simplemente lo que usan es su criterio y el acceso a una herramienta que les ha facilitado la vida. ¿No? Entonces tienes una persona que ha estudiado ciencias de la comunicación o cosas así utilizando la tecnología de analítica de datos que utilizaría el data science. Y de una manera tan natural que incluso hasta te sorprende porque él tiene una ventaja que no tiene el data science. Tiene el dominio del negocio, tiene el conocimiento del negocio. La parte técnica ya sabe la facilitar, pero la parte del negocio la conoce él más que el técnico, ¿no? Y bueno, la oferta es muy grande, es muy compleja, y uno puede hacer desde cosas muy sencillas hasta cosas muy grandes. Entonces, ¿puedo usar la nube? Sí. ¿Debería usarla? Si la puedes pagar, si no te genera ninguna contingencia legal, por supuesto que sí. Si es más barata que poner tu computador, pues sí, ¿no? Ya es cuestión de las políticas de cada compañía y del problema que quiere resolver. De hecho, por ejemplo, en algún momento alguien me dijo, necesito hacer unas evaluaciones con un modelo de Machine Learning para un tema de comportamiento de movimientos, pero este comportamiento de movimientos iba a hacerse en zonas donde no había conexión a internet. Entonces la solución tenía que correr en un teléfono celular. Y le dije, bueno, probablemente con, como hacemos uno antiguito no podremos, pero con uno de alta gama sí podríamos meter ahí un pequeño core con un modelo muy sencillo, haciendo las evaluaciones que tú necesitas. Es posible. De hecho, un teléfono celular ahora tiene una capacidad computacional tan grande que hasta ahora no sé por qué no tenemos laptops en las que simplemente metas tu teléfono celular y tengas toda tu laptop basada en tu teléfono celular. De hecho, Lenovo creo que tenía una oferta algo parecida. El Data Lake, porque junto con... ¿Y por qué me estoy metiendo estas cosas? Porque cada vez que se habla de modelos analíticos, el 100% de los casos, la gente me habla de la nube, me habla de su Data Lake, me habla de todas estas cosas que estamos tratando. Y sí, pues, realmente tener un Data Lake te ayuda muchísimo en hacer aplicación de tus modelos analíticos, porque el Data Lake te permite trabajar data en diferentes tipos de stage. Cruda como nace, modificada o organizada o totalmente ya analizada para que finalmente tú puedas presentar tus indicadores o tus alertas o todo lo que tú quieras hacer con esa data ya analizada. ¿Ok? Entonces es importante el tema del Data Lake. Existen diferentes tipos de arquitectura de Data Lake, pero en principio es o un Data Lake general o un Data Lake especializado por área de negocio que quieras atender. Eso ya depende de ustedes. Y el Data Lake, una de los mitos es que siempre tiene que estar en la nube. Eso es falso. Yo puedo tener un Data Lake on-premise, puedo hacer mi implementación de Data Lake. Me va a costar más chamba, tengo que hacer muchas más cosas, tengo que tener un dominio técnico mucho más grande del que tuviera si es que me voy a la nube, sí, pero lo puedo hacer. No es necesario pasar a las nubes públicas o de los grandes proveedores para poder tener un data lake. Y será tan grande como capacidad financiera tenga para hacer crecer mi infraestructura. Nuevamente, gracias a Dios, mucho del software base en el cual se arma un data lake es open source, con lo cual
el tema del licenciamiento pasa a ser un tema del cual uno afortunadamente puede olvidarse. Y finalmente, para cerrar, la empresa Data Driven, porque ese es el nuevo boom del mercado de los, ¿cómo se llama?, de los consultores, ¿no? Yo te ofrezco que vas a hacer una empresa Data Driven. Y claro, recién realmente para esta tertulia me puse a buscar quién creó el término Data Driven. Porque todo el mundo habla de Data Driven y dije, bueno, pero ¿quién lo creó? Y la verdad nunca había buscado quién lo creó. Y encontré pues que la persona que acuña el tema de Data Driven es Pinjaka Jain, una señora de la India, evidentemente, que lo que hizo ella es nombrar el término decisiones Data Driven, realmente en un libro que se llama Debajo de cada buena decisión, ¿no? Le escribió en el año 2011. Entonces, desde esa época hasta ahora, este término se ha vuelto muy popular. ¿Y qué es una empresa Data Driven? Bueno, básicamente una empresa Data Driven es una empresa que se mueve a través de los datos, que toma decisiones basadas en datos, ¿ok? Que deja de trabajar con, digamos, la experiencia o la intuición de los dueños, y lo que hace es se vuelve una empresa realmente objetiva porque trabaja todo a partir de los datos. Y acá doy un pasito atrás porque a veces uno dice, no, pues que si funciona, tiene sentido porque una empresa que trabaja sobre datos objetivos y ya no trabaja sobre intuición del que maneja el negocio, va a ser más efectiva. Pero lo que sucede realmente detrás del cerebro de esa persona que toma las decisiones intuitivas es que él maneja su conjunto de datos y a partir de esos datos que él maneja puede tomar decisiones que a veces dan buenos resultados y a veces no. ¿Ok? Pero lo impresionante es el cerebro humano y cómo es capaz de organizar esa data para tomar esa decisión que nosotros llamamos basada en la intuición. Realmente es una decisión científica basada en los datos que él ha colectado. ¿Ok? Entonces, yo no descarto que una empresa cuyo director toma las decisiones basadas en su experiencia y en su intuición, necesariamente le vaya mal. Probablemente le vaya mejor si lo complementa con los datos, pero también hay un problema. Cuando ese señor deje el cargo, todo ese conocimiento que él tiene se va a perder, porque ya no lo va a poder legar a otra persona, porque son experiencias personales. La intuición es una experiencia personal. Bueno, entonces, ¿qué necesito para hacer una empresa de Data Driven? Las 7 cosas fundamentales. Cultura basada en datos. O sea, toda la empresa debe tener claro que nosotros trabajamos a partir de los datos. ¿Ok? Tenemos que tener infraestructura y herramientas porque no podemos pedir ser una empresa Data Driven donde todo lo manejamos en Excel. Eso no es conveniente, eso no es viable. Tenemos que tener gestión y gobernanza de datos. Personas que finalmente, que es ese punto 4, que finalmente nos ayuden a que la data sea catalogada y de calidad, ¿ok? Tenemos que tener procesos basados en datos, porque yo puedo tener una cultura y meterle a mi gente en la cultura de la empresa basada en datos, pero si mis procesos no están alineados a trabajar con los datos, realmente nunca vamos a tener éxito en volvernos una empresa data driven, ¿no? Los datos deben atender los objetivos del negocio, nuevamente, deben estar centrados en el cliente. Y una parte muy importante, la seguridad de los datos. Porque si mis datos son mi nuevo petróleo, entonces tengo que cuidarlos, porque si no, cualquiera se los puede llevar. Porque si no, cualquiera los puede contaminar, y eso es lo peor. Conversábamos el otro día con un cliente que alguien modificó un ratio en un parámetro de un producto y eso le paró 3 días el informe que tenía que sacar de producción, de costos de producción para su gerencia. Por alguien que movió en cientos de parámetros, de cientos de ¿cómo se llama?, de ítems que él maneja, movió solamente un parámetro, pero lo movió tan mal que la distorsión fue tan grande, porque este es un producto muy pequeño, muy barato, que se vende mucho, y al mover ese parámetro, lo que hizo es que los números explotaran totalmente. Y hasta que encontraron eso, ya habían pasado 3 días, ¿no? 3 o 4 días. Entonces, claro, hay que asegurar nuestros datos, hay que ver cómo están nuestros datos. Tenemos que aplicar técnicas de cifrado. Por ejemplo, tenemos que aplicar arquitectura segura. ¿Cómo estamos nosotros asegurando nuestros datos? Ahora, siempre cuando me dicen,
Y quiero saber qué tanto soy yo data driven. Existen estos famosos niveles de madurez. Ok, los 5 niveles, y este tema de los niveles de madurez se ha vuelto famoso en casi cualquier cosa que ustedes puedan ver. Existen los famosos niveles de madurez. Y realmente casi todos dicen, yo estoy en el nivel 0. Y les digo, es imposible que estés en el nivel 0. El 1 y el 2 puede ser. Quizás incluso hasta el número 3. Ya, 4 y 5, digamos que a lo mejor no tanto, ¿no? Pero una empresa no está a nivel 0 de madurez de datos. ¿Ok? O sea, siempre ha tenido que tener algún tipo de gestión de datos, porque si no hiciera esa gestión de datos, no te estaría buscando para que lo ayudes con su estrategia de datos. ¿Ok? Finalmente, se me ocurrió, ¿qué es lo que sigue? Pues, ¿no? Porque ya, somos data driven, pero ¿qué hay más allá? ¿Ok? Y dije, bueno, pero ¿a quién le pregunto? Después de ser data driven, ¿a quién le pregunto? Entonces, pues fui a ChatGPT y le dije, bueno, le hice la pregunta. En resumen, ¿cuál es la siguiente evolución de una empresa data driven? En base a todo lo que sabe ChatGPT, ¿no? Entonces, me dio como 7 opciones, pero me quedo con 3 que realmente tienen más foco en la empresa, digamos, en lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? El siguiente estadio de una empresa data driven es una empresa AI driven, ¿no? Artificial Intelligence driven. Una empresa que basa sus operaciones y sus decisiones en la utilización de inteligencia artificial. ¿Ok? Y eso no va a demorar en llegar. Eso ya se está dando. Porque normalmente cuando empiezas a trabajar en Data Driven, y ustedes regresan y vemos lo que acá se menciona, probablemente ya una empresa de nivel 4 de madurez está volcándose a ser una empresa IA Driven, ¿no? Luego, ser una empresa predictiva y prescriptiva. Y ahí, una alerta. Si tú eres demasiado predictivo y prescriptivo, la competencia te puede estudiar seguramente más fácil, porque vas a ser predecible 100%. Entonces, habría que analizar si quiero ser una empresa de ese tipo, ¿no? Si la gente descubrió cómo es que pienso, cómo es que calculo mis decisiones. Entonces, eso en los negocios es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, una empresa basada en ecosistemas de datos, ¿no? Una empresa que está súper conectada alrededor del mundo de los datos y que no solamente explota datos que ellos generan, sino que genera el ecosistema en el cual ellas se están moviendo. Y bueno, eso sería todo en esta charla y voy a contestar la última pregunta que me ha puesto Mariana acá en el chat. Si una empresa desea comenzar en este camino, ¿cuáles deberían ser los 3 primeros pasos que debe tomar? Los primeros 3 pasos, mira en qué escala de data driven te encuentras. Segundo, verifica estas cosas. ¿Cuál es el problema que quiero resolver? Tengo los datos y todo lo demás, ¿no? Y tercero, yo estoy seguro que tú tienes esto, el experto del negocio. Lo que tienes que buscar es quién te va a ayudar en todo este tema de gestionar esos datos, de poder analizar esos datos. Y para eso existe Valtex, que podemos ayudarte en eso, ¿no? Esos serían los 3 primeros pasos que una empresa debería tomar para tener éxito en el tema ¿cómo se llama?, de aplicar modelos analíticos. Bueno, amigos, eso sería todo conmigo el día de hoy. Espero no haberlos aburrido, no haberme extendido demasiado. Creo que sí. Creo que resultó un poquito más largo de lo que esperábamos esta disertación, pero espero que haberles transmitido un poco de información de valor para sus negocios.